precisamente con el tema de la guerra específicamente de Ucrania y Rusia, creo yo que esa es la gran segunda amenaza que en este momento se cierne. Comentábamos ahora en la sobremesa de que en el momento en que se planificó este conversatorio, ni siquiera estaba en la tarima, por decirlo así, en discusión, este conflicto. Y pues bueno, ahorita se cierne como una amenaza extra. Y al principio, Cristian precisamente decía de que a pesar de que no es un tema estrictamente logístico, nos va a afectar. ¿Por qué es esto? Porque el comercio internacional se basa precisamente en una afectación a través de colateralidades que llamamos. En otras palabras, absolutamente todos los fenómenos sociales y económicos que rodean la dinámica humana va a afectar al comercio. En este momento nosotros tenemos un conflicto archicomplejo multidimensional. Tenemos una dimensión que es la que todo el mundo siente más, que es la humanitaria. Hay gente que está muriendo de ambos bandos, ¿no? Pero un poquito más allá, saltamos a una dimensión geopolítica, de seguridad nacional por cada uno de estos países e internacional. Pero la tercera dimensión es la que nos afecta a nosotros de forma directa cuando hablamos de ecosistema de logística y comercio internacional, y es lo que se conoce como la dimensión de geoestrategia comercial. ¿Por qué? Algo muy sencillo. Tenemos que Ucrania está en el centro de lo que podríamos llamar entre Europa del Este y Europa del Oeste. Es el granero de Europa, o sea, es de los principales exportadores de grano, de aceite de girasol, de semillas de girasol, etcétera, del mundo. Aparte, Rusia también es granelero, entonces también hace exportaciones. De hecho, en conjunto hacen, más del 42% de suministro de estos elementos a Europa. Pero por si fuera poco, también son países que suministran otro tipo de bienes primarios trascendentales para la producción. Primero, energéticos, gas, petróleo. Nosotros diríamos, bueno, ¿y por qué es tan relevante el gas? Nosotros en Costa Rica tenemos la gran bendición de que tenemos una economía donde se basa mucha su energía eléctrica por recurso hidroeléctrico, ¿no? No contaminante. Tenemos, sí, una afectación parcial en el tema de petróleo. Pero, por ejemplo, al igual que en México, que es un país muy gasero, tenemos que, por ejemplo, Alemania, Polonia, dependen estrictamente cuando llegan sus grandes inviernos de poder tener sus calefacciones basadas en gas. Y no solamente eso, sino que su industria, producir lo que ustedes quieran, desde un automóvil hasta una silla, para mover sus grandes factorías, se mueven a través de gas. Por ende, un conflicto en esta zona automáticamente les pone un tapón en el flujo precisamente de estos bienes primarios trascendentales. Ahorita podremos hablar de esas consecuencias. Pero aparte de esto, también tenemos todo lo que es exportación, producción-exportación de metales claves también en producción. Por ejemplo, paladio, que es trascendental para el desarrollo de microchips europeos, neón, que de hecho lo producen en Ucrania para la exportación a Europa, también para los microprocesadores, níquel, cobalto, cobre. Entonces ustedes dicen, ¿dónde se encuentra la primer colateralidad? Muy bien, como nosotros, hablando de esta dinámica de pandemia y los contenedores, vemos una congestión del ecosistema logístico, en Europa se va a desarrollar a muy corto plazo una congestión productiva. Las fábricas no van a poder fabricar lo que fabricaban antes. Por ende, van a haber pedidos desde América Latina, desde Estados Unidos, desde Asia, que no se van a poder cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Es más, incluso las operaciones de puertos europeos que se basan en el petróleo y en el gas que viene desde Rusia y desde Ucrania, también pueden estar con una amenaza de paralización. Al igual que, por ejemplo, en Shenzhen, ahorita estamos paralizados, pero por una medida de pandemia, pues allá se va a ver una paralización porque no tenemos cómo mover las maquinarias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una primera colateralidad. Pero tenemos otra. ¿Cuál es esa otra colateralidad en materia logística? Veámoslo desde este punto de vista. A pesar de que nosotros consideramos que Rusia es una economía mediana, o sea, no estamos hablando comparación con Estados Unidos y China, sigue siendo clave, importante en lo que nosotros conocemos como el mundo euroasiático. Resulta ser que Rusia es un país que se llama una potencia terrestre. Con otras palabras, no tiene salida al mar. Tiene muy pocas salidas al mar. Todo lo que es la costa ártica, que como está precisamente en el Ártico, pasa la mayoría del tiempo congelada y por ende no puede ser o no puede servir en este momento como ruta de trasiego comercial. Y tiene otras dos salidas.
o una en el Báltico que tiene que pasar por Dinamarca y resulta ser que también por las inclemencias del clima, valga la redundancia, tiene problemas de congestionamiento, y la otra es en lo que nosotros conocemos como el Mar Negro. Resulta ser que hay como una cadena de mares, para que se ubique la gente que nos está escuchando y nos está viendo, que viene el Mar de Azov, precisamente en la parte noroeste, digamos, del Mar Negro, ¿ok?, que entra a través de un estrecho al Gran Mar Negro, que a su vez va a entrar por un estrecho a luego el territorio turco, y del territorio turco pasamos a otro estrecho que se llama el estrecho de Dardanelos para salir al mar Mediterráneo. Rusia necesita esa ruta comercial marítima para poder comercializar sus productos al resto de Europa por el mar Mediterráneo, pero también para poder recibir productos para ellos. Es más, ellos mismos consumen gas y petróleo de terceros. Entonces, ¿qué pasa? Que estando en un conflicto o existiendo una amenaza latente, en este caso de la OTAN específicamente, de colocación de armas estratégicas en territorio ucraniano, ¿qué van a pensar los rusos? Dicen, pues muy probable, se nos va a cerrar ese paso de comercialización marítima. ¿Estamos de acuerdo? Eso en geopolítica se conocen como puntos de estrangulamiento. Nosotros tenemos varios puntos de estrangulamiento en Costa Rica. La frontera norte es un punto de estrangulamiento. Si a nosotros nos bloquean la frontera norte, no podemos comercializar vía terrestre para el resto de Centroamérica, ¿cierto? Bueno, igual ellos con estos puntos de comunicación. Por ende, si hay un colapso en esta dinámica de flujos de bienes de Rusia hacia el resto del mundo y del resto del mundo hacia Rusia, automáticamente vemos lo mismo que estamos viendo con el tema de la subida de precios de contenedores. Se sube por tema de demanda el precio de todos estos bienes. Y ahí tenemos una situación. Quisiera agregar algo. Estaba leyendo en la mañana también sobre la gran cantidad de tiempo que se está tomando para la revisión de mercadería a Rusia y de recepción. Porque, como bien usted lo mencionaba, el tema armamentista también está dentro del tapete. Entonces, hay países que ya no están recibiendo ni están enviando mercancía a Rusia. Sí. Y los que sí lo están haciendo están durando muchísimo más tiempo en la revisión de lo que llevan los contenedores que van a estas latitudes. Porque lo que quieren evitar es un apoyo directo hacia lo que está sucediendo con respecto a la invasión a Ucrania. Entonces, esto viene a ponerle un granito más de arena a esta situación tan compleja que tenemos. También, y lo mencionaba ahora, Rusia es uno de los principales exportadores de madera al mundo. ¿Qué es lo que sucede? Y un caso muy específico, como usted bien lo menciona, ya no está exportando. Y entonces hay una sobredemanda de la misma Europa de madera. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que venimos ya desde hace 2 años viendo. Una oferta y demanda que no logran empatar y que empeoran o encadenan más aún la situación logística que ya tenemos. Correcto. Perdón. Tomo tu idea de los efectos colaterales, ¿verdad? Putin decía hace unos días que toda esta situación, ¿verdad?, y las medidas que están tomando los países contra Rusia definitivamente van a tener un efecto devastador. Mucha gente se cuestiona, bueno, ¿y cuándo van a intervenir militarmente? ¿Verdad? Hemos visto otro tipo de medidas. Sin embargo, hay que tener claro 2 cosas, ¿verdad? Las medidas que están tomando los países de Occidente, por así decirlo, de alguna forma repercuten, ¿verdad? Entonces tampoco pueden extenderse muchísimo en el tiempo. Hay que tener una medición o ver cómo evoluciona toda esta situación. Pero en el caso particular del comercio, ¿verdad? Ahora Cristian nos comentaba de los porcentajes que se están exportando de productos costarricenses a Rusia, pero hay que ver el efecto colateral, porque hay otro tema que no hemos mencionado. Rusia es un productor de fertilizantes muy importante a nivel mundial, ¿verdad? Entonces Putin decía, mire, si ustedes me siguen bloqueando, va a generar una crisis en la seguridad alimentaria del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener menos fertilizantes, se van a encarecer todos esos costos y eso puede, digamos, impactar directamente un país como Costa Rica, cuya, digamos, el sector agroindustrial pues tiene un peso muy importante en las exportaciones y todos esos elementos son los que hay que estar monitoreando para ver cuánto nos va a impactar y muy importante, además de eso, empresas como las que están actualmente exportando a Rusia, cómo se van a reinventar para poder colocar esos productos temporalmente en otros mercados, porque eso es precisamente lo que mencionaba hace un rato, es parte de lo que nos tuvo que haber enseñado la pandemia, de reinventarnos y tener estructuras flexibles para adaptarnos al nuevo entorno rápidamente. Completamente de acuerdo.